no solamente se trata de amenazas a Venezuela, sino que también a Colombia y a México e incluso a otros países del Caribe. Entonces es un tema que le tenemos que dar puntual seguimiento, es un tema que tenemos que seguir observando, porque se van produciendo dinámicas nuevas en torno al mismo. Debo decirte, Nicolás, que en Venezuela, aunque parezca extraño, la vida continúa totalmente normal. Hoy me llamaba un amigo, bueno, estos 3 meses me han estado llamando amigos, ya van 3 amigos que me ofrecen que si ocurre algo, no dude en irme a sus países y que ellos me van a acoger con mi familia, pero eso no está en nuestra cabeza. Yo digo que la presión, aunque la presión mediática, la presión de los barcos es contra nosotros, pero la presión mediática se siente mucho más fuera de Venezuela que adentro. Lo digo yo en este momento que estoy fuera del país, pero yo le decía a este amigo con el que hablé esta mañana que, porque él estaba preocupado, o sea, era una preocupación sana, no era una preocupación morbosa ni nada, era una preocupación sana por amistad, por fraternidad, no solamente conmigo, con el país, con el pueblo venezolano. Pero lo cierto es que en Venezuela la vida continúa totalmente normal. O sea, el sábado yo me reuní con mis hermanos, nos comimos una torta, el domingo en la mañana yo llevé a mi hijo a unas competencias deportivas, mi esposa está trabajando, mi hijo va a la escuela todos los días, practica deporte, el domingo anterior fuimos a la playa, el martes o miércoles tuve un almuerzo con amigos, con unos amigos con los que nos reunimos a conversar un poco de política, un poco de literatura, nos reímos. O sea, no sé cómo decirlo, pero la vida en Venezuela no se ha interrumpido, la vida en Venezuela no se ha alterado. Por supuesto que hay una tensión latente, por supuesto que se han movilizado 200.000 venezolanos que tienen responsabilidades directas en la defensa. Yo estoy en contacto porque doy clases en la Universidad de la Fuerza Armada y ahí las clases continúan con total normalidad, no hay oficiales que hayan sido sacados de la universidad porque tienen que ir a cumplir, no. Su misión es estar en la universidad, dar clases o tienen responsabilidad administrativa y ahí están. Ahora hay una tensión que el gobierno, el Estado está manejando, que ha significado la movilización del partido. Mira, Nicolás, no sé cómo va a terminar esto, pero lo cierto es que termine como termine, va a concluir con altos niveles de organización y de movilización popular en Venezuela. Se ha producido una aceleración de los procesos de organización social y política de los ciudadanos del país. Se ha producido un incremento del sentimiento nacional y patriótico, incluso debo decirlo, de sectores de la oposición que tienen un sentido nacional, que pueden ser opositores al gobierno del presidente Maduro, pero tienen un sentido nacional, un sentido incluso podríamos decir patriótico, y que no quieren que el país sea atacado y bombardeado por unas fuerzas armadas extranjeras produciendo la muerte de gente inocente, como está ocurriendo en otras regiones del planeta. Entonces, en ese sentido también creo que ha significado un gran ejercicio de entrenamiento tanto por la dirección política del país como por los mandos militares. Las misiones, por ejemplo, de las milicias se han puesto en práctica, cada quien está aprendiendo a saber qué papel le corresponde y hay que acordarse siempre, Nicolás, que un ataque a Venezuela no es un punto final. Para Venezuela ese es el punto de partida de una gran guerra de resistencia, de una gran guerra de liberación nacional que va a concluir con el desalojo de los ocupantes del país si ellos
optaran por esa variante. Ahora, es verdad que no se puede hacer nada si Estados Unidos, para saciar el interés de su opinión pública, para saciar el interés de sus élites, realiza una acción armada que devenga en el asesinato de líderes, que devenga en la destrucción de la ciudad, que devenga en la muerte de inocentes, en la destrucción de infraestructura. Venezuela también lo va a resistir, tenemos recursos militares para resistirlo, pero incluso si se llegara a producir, eso no va a cambiar, no va a cambiar en nada la situación del país. Incluso si ellos suponen que asesinando al presidente Maduro el proceso venezolano se va a detener, están equivocados. Hay otros líderes que darán continuidad a lo iniciado con el presidente Chávez. El presidente Chávez desapareció y el proceso tuvo continuidad. Y si llegaran a asesinar al presidente Maduro, que es lo que está tramando Estados Unidos, el proceso no se va a detener. Entonces, todas estas reflexiones que estoy planteando aquí son parte de las reflexiones que se producen en el propio país. Hay un incremento del liderazgo del presidente Maduro, hay unidad nacional mayor, incluso con sectores de la oposición, unidad nacional frente a la agresión extranjera, hay un fortalecimiento de la capacidad combativa, de la disposición y combativa de las Fuerzas Armadas y del pueblo, hay mayores niveles de organización y eso es lo que nosotros podemos hacer para enfrentar lo que está ocurriendo. Ahora, en el plano internacional están ocurriendo cosas interesantes. Primero, repito porque lo he dicho en programas anteriores, pero quiero reiterarlo, Trump no ha logrado avanzar hacia el consenso político para un ataque a Venezuela. Por el contrario, cada vez es menos el bloque de fuerzas que apoyan a Estados Unidos a un ataque a Venezuela. La última votación en el Senado de Estados Unidos fue 51-49, o sea, el país está completamente dividido en torno a eso. Pero también están ocurriendo otras cosas. La última elección en Estados Unidos, que fue una contundente derrota a Trump, porque perdió 15 elecciones, no ganó ni una. No solamente perdió en Nueva York, no solamente perdió en las elecciones de las gobernaciones de los estados de Virginia y ¿cuál fue la otra? No me acuerdo cuál fue el otro estado que hubo elecciones. Creo que Maine, no estoy seguro. Pero bueno, hubo elecciones en 2 estados donde las perdió. Perdió las elecciones en California, donde fue referéndum, una propuesta que se había hecho una ley que se había hecho durante su primera administración y que va a significar en las próximas elecciones que los republicanos van a perder 5 escaños en la Cámara de Representantes que van a ser ganados por los demócratas. Y además perdió en la elección de magistrados para los tribunales supremos de justicia de varios estados, creo que fueron 15 elecciones internas donde los nominados por Trump perdieron todo. Entonces esto va a ir conduciendo a una situación interna muy interesante porque vienen elecciones el próximo año de medio término y pareciera que la foto con Trump ya no aporta muchos votos. Y los senadores y los representantes y los gobernadores saben que Trump se va a ir en 3 años más, pero ellos pueden reelegirse, la ley se los permite. Y si se aferran a un presidente que ofreció que no hubiera más guerra y está introduciendo al país en más guerra, con una situación económica que no le favorece, contrario a todo lo que dicen mentiras, ahí están los economistas, no es la Escuela de Economía de la Universidad de La Habana la que está firmando esto, son las escuelas de economía de las universidades de Estados Unidos e incluso
las propias agencias oficiales de Estados Unidos que desmienten todos los días a Trump con las cifras económicas que está dando. Entonces, cada vez más yo veo en Estados Unidos un país polarizado, secuestrado el gobierno de Trump por el sector neoconservador que encarna Marco Rubio y que está tratando de llevar a Estados Unidos a una nueva guerra fría ideológica. Marco Rubio ayer en un discurso, ayer hubo un evento de expresidentes de derecha en Miami y ya se está hablando del neocomunismo. Entonces ellos se asumen como la vanguardia en la lucha contra el neocomunismo. ¿Y qué sería el neocomunismo? El neocomunismo sería, así como antes se hablaba de la penetración soviética en el mundo en el siglo pasado, ahora el neocomunismo sería la acción del Partido Comunista de China en el mundo, a lo cual le atribuyen toda la inserción de China en África, en Asia, en América Latina, y el hecho que existan países que sean aliados de China, en el caso de América Latina, Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero incluso ahora también ya están incorporando a Colombia, ya están incorporando a México, y entonces todo esto en un discurso de la Guerra Fría lo caracterizan como neocomunismo, entonces se asumen como una cruzada de lucha ideológica para salvar el mundo libre, democrático, occidental, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué está produciendo esto? Ahí están las elecciones de Estados Unidos. No fueron neocomunistas los que ganaron. Fueron sectores imperialistas que en la realidad de Estados Unidos son de izquierda, en la realidad de Estados Unidos. Yo los llamo así, yo los llamo imperialistas de izquierda, porque están en contra de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, pero tienen en política interna, tienen una serie de propuestas de carácter social que podría asumir cualquier gobierno socialista en cualquier lugar del planeta. Entonces nos enfrentamos a nuevas definiciones político-ideológicas que tenemos que ser muy cuidadosos, porque no dejan de ser sectores imperialistas que están de acuerdo con la dominación del mundo por parte de Estados Unidos, pero quieren que eso se haga actuando como gente buenita. Y eso es Oye, lo que Sergio, claro. yo te quería comentar a ti y a nuestra querida audiencia el cómo este conflicto se está viviendo en Chile y cómo lo quieren instalar, porque creo que también entrega herramientas. Este día, lunes en la noche, se realizó el debate de Anatel, que es el debate presidencial más importante, y ahí ya los periodistas, incluso los periodistas de TVN, que es el canal estatal, digamos, ellos ya están insertos hace ya mucho rato, pero ahora ya sin ni un tapujo en esta matriz de que está bien que invadan Venezuela. Tanto así que le preguntaron a los candidatos presidenciales si es que estaban de acuerdo con apoyar la invasión a Venezuela. Imagínate, el solo hecho de hacer la pregunta ya es una complicidad. Eh, y todos los candidatos de derecha, pero en particular Kass y Kaiser, que es la ultraderecha, dijeron sí, nosotros de ser electo presidente vamos desde Chile a apoyar una agresión militar a Venezuela. Eso era algo que antes lo decían en programas de televisión a la pasada, pero que ahora lo están afirmando abiertamente en el debate oficial. Por otro lado, y paralelo, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿verdad? De esta centroizquierda que está bien alineada con la OTAN, luego que ya Petro y los presidentes de la presidenta Sheinbaum y una serie de mandatarios se han manifestado en contra de la ilegalidad de estas acciones. Bueno, nuevamente este gobierno, como viene a la cola de los europeos, tuvo que esperar primero la reacción europea, que salió tanto Reino Unido como Francia ahora diciendo de que condenaban las acciones violatorias, atentatorias al derecho internacional en el Caribe, ¿verdad? Que eso se tenía que detener. Y paralelo a eso, el gobierno chileno ahora sacó una declaración condenándolo, pero en términos muy tibios y no colocando la responsabilidad en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se activa muy fuertemente en el mundo progresista y no solo de derecha la matriz Venezuela dictadura. Te quería comentar un episodio. El mismo día del debate de Anatel, me tocó participar ahí en TVN, en las inmediaciones del debate, y tuve la oportunidad de hablar con Gasmuri. Gasmuri
político chileno socialista, digamos, renovado, que Sé perfectamente quién. fue el embajador, ¿verdad? Pero para contarle a nuestra audiencia, fue el embajador de Chile en El Caracas último, y el último. el último y actualmente está a cargo de TVN. Entonces un poco yo me acerqué a él y conversé, le comenté una serie de episodios, lo de Ronald Ojeda, el quiebre de las relaciones y todo. Y él, claro, una posición más blanda, pero también insistiéndome en Venezuela es una dictadura porque no entregaron la acta. Yo ahí le dije, bueno, pero a Lula tampoco le pidieron la acta. Y me miró raro, se me olvidó decirle, bueno, y ustedes apoyan a la dictadura peruana y ni se arrugan. Y el presidente Boric andaba haciendo esos anuncios en contra de Venezuela desde Emiratos Árabes, que ya hablar de dictadura y democracia ahí ya es un chiste, digamos. No me supo responder mucho, pero un poco así está la tónica, Sergio. O sea, Pero se está avanzando fíjate, una agenda anti-venezolana en Chile. Te cedo la palabra. fíjate, Nicolás, ahora que tú dices eso, claro, era uno de los puntos que yo iba a tocar, el hecho de que hasta el Reino Unido y Francia, que tienen posesiones en el Caribe, por eso tuvieron que manifestarse en contra de la presencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas posesiones, en el caso de Francia, por ejemplo, Martinica y Guadalupe, que son islas, y también las Islas Vírgenes Británicas, hay posesiones de esos países, todavía posesiones coloniales en el Caribe, y esas posesiones viven del turismo, y ese turismo está siendo afectado. Entonces son nacionales franceses y nacionales, ya no son solamente venezolanos, colombianos, sino que son nacionales franceses, nacionales ingleses los que están siendo afectados, y por eso reaccionan. Incluso también Holanda ha tenido una posición cauta, porque también tienen posesiones en el Caribe. Pero esa no es la razón por la que Boris reaccionó con esa declaración sorpresiva de que rechaza las intervenciones sin mencionar a Estados Unidos, como tú dices. Lo que motivó eso, desde mi punto de vista, es que para él era muy difícil aparecer en la misma trinchera con Kaiser y Kass en las inmediaciones de una elección. O sea, Kaiser y Kass dijeron abiertamente que están de acuerdo con una invasión. Entonces tuvo que hacer una declaración para estar en la oposición, pero responde estrictamente a una declaración de carácter electoral. Absolutamente. Porque esperó 16 semanas desde la presencia de los barcos de Estados Unidos en el Caribe para darse cuenta que no podía ser aceptable esto en el marco del derecho internacional. O sea, es un tipo tan cobarde y tan mediocre que tiene que esperar la declaración de sus contrapartes de la extrema derecha para tomar una posición frente a algo que es aberrante, frente a algo que es violatorio de acuerdos internacionales firmados por Chile. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera del derecho internacional, estamos hablando del derecho interno. Chile es suscriptor del acuerdo de la CELAC que dice que América Latina y el Caribe es una zona de paz. Entonces, eh, estas cosas están ocurriendo. Y así como comienza a ocurrir en Gaza, respecto de Gaza, la situación de Palestina, como está ocurriendo en África, hay un proceso, Nicolás, en el mundo de toma de conciencia. A los ciudadanos del planeta no lo van a poder seguir engañando eternamente. El imperio está en decadencia. Yo no digo que la decadencia signifique que va a caer en los próximos años. No sé cuánto va a durar. Pero ya hoy están atravesando una crisis que no es una crisis cíclica. El capitalismo producía crisis cíclicas para ajustarse y eran manejadas. Esta es una crisis de carácter estructural. Ya se atisban elementos de carácter estructural, y entre estos elementos de carácter estructural están los elementos de carácter ético y moral. Por eso escribimos el artículo. Ya están perdiendo la guerra científica y tecnológica. Están perdiendo la guerra cultural, moral, ética. No son capaces de solucionar los problemas del planeta. Hay 800 millones de hambrientos en la Tierra, hay 1.200 millones de personas que no tienen derecho al agua. Eso es lo que el capitalismo le está dando a la Tierra. Entonces,
está comenzando a emerger una alternativa. Y esa es un parto, Nicolás, es un parto. Y las mujeres saben cuánto duele un parto. A uno se lo cuentan. Pero cuando uno habla con nuestras compañeras, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestra esposa, te cuentan el dolor que significa un parto. Bueno, la tierra está pariendo un nuevo sistema y los partos son con dolor, son con mucho dolor. El dolor del pueblo palestino por el asesinato de 70.000 de sus hijos, de los cuales 30.000 eran niños, es parte de este parto del nuevo sistema internacional que está ocurriendo en el planeta. Y el Caribe no está ajeno a esta situación. Y yo estoy seguro que si se llegara a producir una acción militar de Estados Unidos contra Venezuela, es muy probable que muchos gobiernos de derecha, incluyendo el gobierno de Chile, que sigue siendo, no sé por qué, caracterizado como un gobierno de izquierda, progresista, yo no sé en qué contexto, yo creo que es en el contexto de Israel. Acuérdate que en Israel el gobierno de Netanyahu es considerado de centro derecha, ¿no? Porque tiene un partido que está hay un partido de extrema derecha y otro de ultraderecha. Bueno, un poco lo mismo que pasa en Chile, es lo que yo digo, la irrealización de la política, en que al haber un candidato de extrema derecha, no sé si es Kast o Kaiser, uno de ultraderecha, no sé si es Kast o Kaiser, y una candidata de derecha, Evelyn Matei, entonces en ese espacio aparece el gobierno de Chile como un gobierno de izquierda. No, está a la izquierda de esos gobiernos, pero sigue siendo la derecha, porque no se puede ser de izquierda y neoliberal, no se puede ser de izquierda y apoyar al gobierno nazi de Ucrania, no se puede ser de izquierda y subordinarse a Estados Unidos. Entonces es un gobierno de derecha y su candidata es una candidata de derecha. Es lo que yo llamo la israelización de la política. Otro tanto ocurre en España. Hay una situación en el mundo en que está ocurriendo esto, hay un desplazamiento hacia la derecha por las insuficiencias de la izquierda. Acordémonos que Hitler llegó al poder por vía electoral y Mussolini también. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis no hubo una alternativa de izquierda que le señalara al pueblo el camino. Entonces, frente a eso se imponen estas alternativas fascistas y neofascistas, frente a las cuales